Buen día, doctor. Hola, Juan Adolfo, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Hoy es la última sesión, ¿verdad? Del diplomado. Me No, parece que sí. no, Falta un todavía módulo. no, vamos a la mitad, nos faltan 2 semanas. Ah, sí, Así faltan dos es, semanas. que hasta el 23 Ya, concluye. Ujú. el 23. Muy bien, muy bien. ¿Tú en dónde colaboras, Juan Adolfo? ¿Estás en dónde? Estamos acá en Michoacán, en Morelia, en el Instituto Electoral. Ah, sí, Soy ayer su consejero, acá nos sus, platicabas un cuando poquito. guste por acá. Gracias, Juan Adolfo, muy amable. Bueno, pues entonces muy bienvenidas todas, todos. Mari, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí. Qué bueno. Bueno, este módulo es un módulo muy particular porque, pues imagínense ustedes, pensamiento crítico y política, pues se puede ser todo, ¿no? Entonces, se lo aplicamos a cualquier política. Entonces, em, yo estimo que es interesante el dedicarlo a, a examinar y a discutir participativamente en lo más posible eh, la propuesta de reforma constitucional que ha presentado el presidente de la República. Y yo creo que lo podemos hacer, el documento que les hice llegar, ¿verdad? Lo recibieron en su email. No, sí, sí, fíjate, cuando Adolfo, qué lamentable, pero Sí, sí, Mari, lo recibieron los compañeros, se los enviamos. Ha de haber algún problema en la lista con tu email, probablemente les voy a comentar, alertar. Ya me habías tú dicho, ¿verdad? sí, 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 así es, gracias. sí, lo voy a hacer, sí. Entonces, bien, eh, pero antes de eso, a mí me gustaría compartirles, fíjense que, em, eh, digamos, mi interpretación, mi concepción, digamos, lo que he podido interpretar, pensar en torno al tema del pensamiento crítico, que es muy desafiante, es muy interesante, es que eh, uno, podemos ver la cara interna de este concepto por el lado de cómo pensamos, ¿no? Cómo pensamos. Y en ese cómo pensamos, pues hemos advertido que hay un giro pragmatista y neopragmatista en el pensamiento eh, de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. El pragmatismo quiere decir filosofía de la acción y la tesis principal es que el conocimiento solo es posible con base en la experiencia. El verdadero conocimiento o un conocimiento más confiable, digamos, porque solo la experiencia permite registrar los efectos o las consecuencias de los pensamientos. Entonces el pensamiento crítico, eh, digamos, se enfoca a la forma como pensamos y pensar como piensan los pragmatistas. Supone el tener la información disponible para tomar decisiones, no tomar las decisiones de manera intuitiva o solamente racional, ni por una corazonada o por una especulación o una uh, razonamiento en abstracto, sino con base en datos, en estadísticas, en elementos que se recaben empíricamente y que pueda fundamentar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, y que se anticipen o se prevean en lo posible las consecuencias por escenarios. Es decir, en el escenario uno, qué consecuencias tendrá la decisión, en el escenario 2, en el escenario 3, y que haya pues una probabilidad de que probabilísticamente considerar qué tanto, qué costos y qué beneficios tendría para unos y para otros de los actores o de los involucrados en la trama.
¿no? En la trama. Entonces, parece que eso ha sido, según decíamos, una forma de pensar, eh, pues pragmatista, pues una variable, una forma de pensar que ha estado presente, pues no solamente porque lo hayan inventado eh, los pragmatistas norteamericanos, ¿no? Sino que en la política, por ejemplo, pues tiende a pensarse así, ah, que el político y la política se piensen como um, se hagan planeaciones, escenarios sobre las consecuencias posibles de las decisiones, ¿no? Entonces, eh, fíjense que esa es una, ¿no? Y la otra es, yo he sostenido que el motor de la historia es el pensamiento crítico, porque en cada época se ha pensado críticamente respecto de las ideas prevalecientes. Y generalmente hay lo que eh, normalmente de lo que se denomina así, ideas prevalecientes o hegemónicas e ideas críticas y, digamos, impugnativas, ¿no? Contra argumentos o posiciones encontradas. Y pues haciendo una breve recapitulación de lo que hemos estado conversando, pues si dividimos la historia, por lo menos del mundo occidental y de México, en tres etapas, tres grandes etapas: premodernidad, modernidad y mundo contemporáneo, algunos le llaman postmodernidad, pues veremos que las tesis que los científicos sociales le asignan, o sea, las características a cada una de estas etapas, pues son contrapuestas. Y el pensamiento crítico hace que eh, nos lleva a pensar, a observar la historia en esos términos. Pues, por ejemplo, el mundo premoderno sería aquel del mundo antiguo, y en el caso de México, toda la época colonial. El mundo moderno a partir de la independencia, de finales del siglo XVIII y el siglo XIX en adelante, y este mundo contemporáneo, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros en México, esta contemporaneidad más bien nos irrumpe a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, porque la caída del muro de Berlín en 1991, justo en el medio de unas elecciones que Luis Donaldo Colosio recuperó entonces para el PRI, me acuerdo, la Cámara de Diputados, que el PRI había perdido en 1988, justo cuando se estaban dando los resultados, recuerdo que Jacobo Zabludovsky interrumpió las noticias de agosto por la noche y hizo el anuncio de que pues se había caído la Unión Soviética. ¿No? Entonces, eh, y eso, fíjense ustedes que nos cambió la historia y ahora estamos viendo pues las consecuencias porque nos quedamos solos con nuestro amigo enemigo, Estados Unidos, el potencia militar económica muchas veces más poderosa económica y políticamente, militarmente que México. Y ahí el presidente Carlos Salinas de Gortari se planteó la firma del Tratado de Libre Comercio. Y eso cambió, entre otras cosas, la política en México. Entonces, la política cambió porque parte de los acuerdos de la firma del Tratado de Libre Comercio, además de las presiones internas de la oposición al PRI en México, eh, apuntó a que cambiáramos el sistema político y lo hiciéramos más plural, democrático, más abierto e incluyente y no cerrado, autoritario, vertical. Y cambiáramos del sistema de partido hegemónico basado en un partido muy fuerte y extendido por todo el país y dar espacio a a otras fuerzas políticas. Entonces, eso fue parte de los acuerdos del tratado, porque digamos que en el club de los ricos,
a donde México entró en 1994, una de las 34 economías más fuertes del mundo, los ricos pactan que hay que conducirse con ciertas maneras en la mesa. Y esa manera es la democracia. Entonces, la democracia eh, es, por lo menos en ese contexto, ahora están cambiando las cosas. Vamos a decir, los ricos también se pueden enojar y pueden decir que dejan a un lado esas maneras porque las cosas no están saliendo bien y se ponen difíciles, ¿no? Cambian un poco sus hábitos y sus prácticas. Pero en los años 90, el mundo estaba configurado de otra manera, orientado hacia la globalización plenamente y el llamado neoliberalismo. Y entonces eso nos cambió. Tan es así que, eh, pues, el, el acuerdo fundamental que cambia la política en México es la reforma constitucional y electoral, primero de 1994, porque hace de la Suprema Corte un tribunal constitucional, y luego en 1996, con la fundación del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, la plena autonomía al Instituto Nacional Electoral, que deja de tener en su Consejo General pues al secretario de Gobernación, que hasta 96 estuvo dirigiendo el IFE. Y eh, en 96 los partidos perdieron el derecho a votar también en el Consejo General, aunque se mantienen allí, pues ya no votan. Y los consejeros del Poder Legislativo tampoco. Solo las y los consejeros propiamente eh, del Instituto Federal, antes y nacional, después electoral. Entonces, allí cambió la política. Ahora, en los siguientes 25 años, pues hemos visto 3 alternancias presidenciales. Hemos llegado al punto de que 6 de cada 10 elecciones, la probabilidad de que haya alternancias municipales o legislativas es un hecho. Eh, y también se han desatado otros fenómenos. Por ejemplo, se ha discutido cíclicamente si la política en México, las elecciones son muy caras o no, si nos gastamos mucho dinero en las elecciones, si tenemos muchos partidos o deberíamos de tener más, si el tamaño de las cámaras y la representación es suficiente o no, o si estamos sobre representados, es decir, si hay diputados y senadores de más o no, si los que hay cumplen con la función debida o no, o debería reducirse el tamaño de las cámaras, y también han llegado a pensarse que eh, los órganos electorales han crecido mucho, que eh, pues decenas de miles de funcionarios electorales son demasiados, que también hay gigantismo, digamos, en las instituciones electorales, eh, y que eh, pues si ya logramos un avance importante en la democracia, el pluralismo, la alternancia, pues ahora lo que habría que hacer sería priorizar más bien el desarrollo social que el desarrollo electoral. Y todas estas reflexiones son parte, pues, de una forma crítica de pensar sobre lo que hemos construido, sobre lo que se llama el patrón institucional, eh, que va evolucionando con decisiones que se van tomando en el día a día, pero cuando uno voltea a ver, esas decisiones se han sumado y se han convertido en hábito, ¿no? Y se vuelve un patrón institucional. El patrón institucional es difícil de modificar tanto para una persona en lo individual, en su vida, como en las instituciones políticas, ¿no? O sociales, es decir, la familia o la escuela, el trabajo o el tribunal. Es decir, hay como una forma de hacer las cosas, nos vamos habituando a ellas y
se forma lo que se llama, repito, un patrón institucional, o sea, una cierta trayectoria, una forma de hacer las cosas y nos atamos y nos conformamos a ellas. Después cambiar es más difícil. Por eso los psicólogos sostienen, la psicología sostiene, que conforme va madurando el cerebro de los seres pensantes, em, de las personas pensantes, pues llega un momento en que es más difícil cambiar de hábitos. Tiene que haber un choque muy fuerte, un trauma o un accidente en la vida, no solo físico, sino que puede ser un impacto emocional muy grande para que una persona decida cambiar. Por ejemplo, la pandemia pudo haber cambiado los hábitos, la forma de pensar y de actuar de las personas, pero o sea, son impactos excepcionales que pasan en la vida de una persona, ¿no? Entonces, igual le pasa al Estado, a la sociedad, a las instituciones. Esta teoría, vamos a decir, como psicosocial, ¿no? Aplicada a las instituciones, que se llama neoinstitucionalismo, sostiene que los patrones institucionales de desarrollo de la política, de los sistemas políticos, electorales, de los partidos políticos, les cuesta mucho trabajo cambiar. Por ejemplo, en el caso del PRI, sus críticos dentro del PRI, fuera del PRI, más lúcidos, apuntan a este tipo de tesis. Al PRI le cuesta mucho trabajo cambiar, es decir, porque tiene muchos años haciendo política de la misma forma y tiene un ADN, digamos, como corporativo, ¿no? En donde en su fundación, pues no fue un partido que se formara con ciudadanos, sino con corporaciones. Se formó con los sindicatos, se formó con organizaciones populares, con organizaciones campesinas y se formó pues un partido de masas. Y este partido de masas pues pudo canalizar la participación política masiva y clientelar en buena medida hacia las urnas, ¿no? Por eso pudo ganar pues todas las elecciones durante muchos años, hasta 1989, que perdió la gubernatura de Baja California y un tanto tolerada, digamos, ¿no? Cuando el PRI quiso perder, perdió. Cuando consideró que era tiempo de hacer algunos cambios, pues porque estaban cambiando la sociedad y también eh, las coordenadas internacionales, pues también cambió. Y ese cambio, pues fue negociado, fue poco a poco cediendo 100 diputados en 1977 en la Cámara de Diputados, otros 100 en 1986, y luego también abrió, recuerden ustedes, el pluralismo en los ayuntamientos en 1983 con los regidores plurinominales y después en los congresos locales, hasta que perdió la primera gubernatura en 1989 en Baja California con el PAN, el gobernador Ernesto Rufo, que lo vi reaparecer ayer, por cierto, antier, en un evento público. Y eh, a partir de allí, pues avanzó la liberalización y la eh, pluralidad en el sistema político. eh, Se ha desatado el pensamiento crítico en México cada vez, pues ha sido más natural, lo que no pasaba antes con el partido hegemónico y el presidencialismo eh, exacerbado, digamos, muy, muy poderoso, el que hay una enorme libertad, ¿no? Y hay posibilidad de que pues, la libertad de expresión está bastante protegida y en materia electoral pues tenemos criterios incluso de que a los periodistas, y somos periodistas todos en las redes sociales, pues los cubre un manto protector especial, ¿no? Para que durante las campañas se pueda discutir todo lo posible, todo lo discutible, claro, siempre y cuando no haya campañas calumniosas y que haya una desconfiguración de una mínima ética del discurso político y esto, ¿no? Entonces,
Em, lo que tenemos 25 años después, pues es que hemos consolidado un sistema de partidos, le apostamos a que los partidos fueran fuertes, les dimos financiamiento, prerrogativas, se formaron estructuras, incluso burocráticas partidarias, y hemos tenido un sistema de partidos con 3 partidos grandes, 3 partidos medianos y 3 partidos pequeños. A eso se le llama, eh, en la teoría política, se le llama un sistema de partidos pluralista moderado, ¿no? Porque ni son 20 ni son 80, son 10. Tuve la oportunidad de estar en Rusia con las autoridades electorales rusas hace unos 20 años, y fuimos a hablar con el organizador de las elecciones en Rusia y el presidente del Tribunal Electoral ruso, y nos dijo a la comitiva de mexicanos que íbamos, éramos 3 o 4, acompañando al presidente del Tribunal Electoral de la época, el doctor Fernando Ogesto, que en Rusia tenían 80 partidos políticos. 80. ¿Qué te parece, Juan Adolfo? Y nos decía, estamos haciendo grandes esfuerzos por a ver si lo podemos reducir a la mitad, ¿no? 40. Porque pues, la fragmentación es muy grande. Cuando cayó el Partido Comunista se fragmentó el poder y eso provoca muchos problemas de negociación, de conducción. Por lo visto, el partido de Putin, o sea, Patria Nueva, logró restablecer un cierto orden y conducción a la fuerza, ¿no? Que miren dónde los tiene ahora luchando ahí por su vida también, ¿eh? En, en esta aventura en Ucrania, porque pues el ejército ucraniano, los antiguos eh, Taras Bulba, ¿no? O sea, los cosacos de las novelas rusas clásicas, están resistiendo como no se esperaba. Están hechos para pelear, para defender su territorio. Y son personas también muy fuertes físicamente y mentalmente, hombres y mujeres. Los están defendiendo durísimo y no ha sido fácil ni será, con todo y la destrucción y la masacre. Entonces, nos decía el presidente del organismo electoral ruso que la idea era que redujeran el número de partidos porque no se podía conducir adecuadamente el sistema, y repito que creo que lo consiguieron para efectos de hacer un sistema en el cual Vladimir Putin se pueda reelegir primero como eh, primer ministro y luego como presidente. Eso es lo que estuvo haciendo en los primeros 20 años, del 2000 al 2020, y ahora definitivamente ya se puede reelegir en el mismo cargo. Lo tiene garantizado hasta el 2035. Entonces, lo digo por el proyecto de reformas electorales en México, ¿eh? No estoy hablando de esto de a gratis, sino que estoy rodeando nuestra discusión de algunos elementos comparados también. Porque, digamos, el sistema político está integrado, según Dieter Nolen, pensamiento crítico también, ¿no? Muy crítico, muy científico, por 3 subsistemas. El sistema político se integra con sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos. Y tenemos también el sistema social, o sea, de la participación ciudadana, ¿no? Y a esos sistemas lo rodea y les interactivo un contexto. El contexto, ¿qué tiene adentro el contexto? Adentro el contexto tiene una historia, muchas historias, dentro del país, fuera del país, historias internacionales, tiene factores económicos, sociales, culturales, educativos, puede tener factores incluso militares, ¿no? Tecnológicos. El contexto es complejo. Tenemos que mirar al contexto. Cada uno de nosotros, tomados como unidad de análisis, tenemos un contexto. Si nosotros nos tomamos como un sistema, las personas, nos rodea y es interactivo uno o varios contextos, ¿no? El contexto familiar, el contexto histórico, el contexto de nuestro trabajo, el contexto
de la familia, de nuestra pareja, el contexto eh, de amigos. Tenemos muchos contextos. Entonces, si pensamos de esa manera, también pensamos críticamente. Pensamos en sistema y pensamos en contexto. Entonces, para, digamos, adentrarnos en la relación entre pensamiento crítico y política, pues primero hay que entender o tener presente que el pensamiento crítico es una actitud, es una forma de eh, observar al sistema y al contexto, a nosotros mismos, ¿no? En nuestra evolución histórica, presente y futura, tendencialmente, qué escenarios para nuestra vida en los próximos años, ¿no? La típica pregunta del psiquiatra, ¿cómo te ves en los próximos 10 años o 20 años? ¿No? Entonces, y uno tiene que decir, y a partir de eso, pues se puede más o menos organizar qué es lo que podrías hacer mejor para que logres esa representación de ti mismo para el futuro, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los sistemas políticos, con los estados, las sociedades o las instituciones. Vistas como un sistema, tiene sus elementos integrantes y están rodeadas de un contexto interactivo, ¿no? Eso es lo que dice Dieter Nolen. A eso le llaman muy técnica y elegantemente la escuela del institucionalismo contextualizado. O sea, porque la institución tiene contexto, Norma, ¿sí? Entonces, nosotros operamos en contextos cambiantes, ¿no? Y entonces, el sistema político se integra con sistema de gobierno, sistema de partidos y sistema electoral. Es un triángulo con tres vértices y en el centro está la ciudadanía, la sociedad y el contexto. El contexto interactúa con esos tres sistemas. Entonces, esta forma de ver la política nos ayuda para ordenar la discusión, porque claramente en lo que dice Dieter Nolen, ¿no? Es muy claro. Es, esos tres sistemas son interactivos. Lo que pasa en el sistema electoral afecta al sistema de partidos, lo que pasa en el sistema de partidos afecta al sistema electoral y los dos determinan lo que pasa en el sistema de gobierno y a su vez el sistema de gobierno afecta a los otros dos. Y en medio está la sociedad, la ciudadanía, la participación política y los factores de contexto, nacional, internacional, históricos, todos esos elementos, imagínense ustedes, nos tienen que llevar a mover nuestra mente, a pensar en sistema y contexto con factores y variables dependientes e independientes, que son interactivas, que son interactivas. Entonces, así es como hay que pensar, además con el conocimiento basado en la experiencia, según los pragmatistas, no solo de nuestra propia realidad histórica, sino de la experiencia de otros sistemas políticos. O sea, qué ha pasado en otros sistemas políticos que organizan eh, la política, las elecciones, los partidos y el gobierno de manera similar a como nosotros lo hacemos. Entonces, de allí es que surge la relevancia, la utilidad del análisis comparativo. El análisis comparativo permite el poder observar cómo con sistemas políticos parecidos se puede extraer algunas enseñanzas, aprendizajes y aplicarlas a nuestro propio sistema. Esa es la idea. Entonces, eh, nosotros lo que hemos hecho es, digamos, hacer más democrático el sistema político desde hace 50 años, 1977, por la vía electoral. Hemos estado primero liberalizando, o sea, dándole más espacio a fuerzas políticas o partidos políticos que compitan por el poder bajo ciertas reglas pactadas, ¿no? Y que puedan ocupar los espacios de representación política. Y por el otro, hemos también, eh, digamos, pluralizado, por lo tanto, la representación, eso está muy claro. Hemos tenido tres presidentes de distintos partidos, PAN, PRI, Morena, y parece que se cumplió la promesa de la transición democrática cuando
Reyes Heroles en 1977, secretario de Gobernación, le pidió a la izquierda, sobre todo a la izquierda radical, que dejara las armas, la guerrilla, se sentara en la mesa, se reconociera al Partido Comunista e incursionara en la política electoral para poder alcanzar el poder y cambiar o transformar el sistema. Pues ahora ha ocurrido, ¿no? Es decir, precisamente la llamada cuarta transformación, que más que proyecto es un proceso, supone pues transformar las instituciones y las estructuras, eh, porque pues las izquierdas aglutinadas en Morena eh, llegaron a la presidencia de la República y ocupan la Cámara de Diputados, el Senado, en buena medida, y la mayoría de las gubernaturas y los congresos. Entonces sus propuestas son, como dijo Pablo Gómez antier, una entrevista que les recomendé mucho en tercer grado, pues son transformadoras. O sea, tratar de pensar el sistema político, sistema electoral, de partidos, la propia justicia electoral integrada de otra manera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está en la iniciativa. Y si les parece, vamos a ver con esos ojos, pues, qué elementos nos propone la iniciativa, ¿no? O sea, yo creo que, que este documento que compartimos nos, pues, nos puede ayudar a ordenar nuestra conversación, ¿verdad, Juan Adolfo? Entonces, ¿cuál sería? Las voy a ir poniendo aquí, Juan Adolfo, de acuerdo con, o compañeras, compañeros, esta, esta, esta lista de propuestas de reforma. A ver, Juan Adolfo, ¿nos ayudas? Y para ir recordando qué es lo que se está planteando Sí, modificar. A ver. gracias, doctor. No, también quería comentarle ahorita que mencionaba la entrevista de Pablo Gómez, o bueno, la mesa que hicieron ahí en tercer grado, que la verdad estuvo súper interesante. Previamente Pablo Gómez estuvo el domingo en un programa ahí en Canal 14, uno de estos canales del gobierno. Pero en tercer grado mencionaba él algo que ahorita lo refiere usted con lo que menciona de Dieter Nolen, en la pregunta donde le hacen que si con esto pensaba que los partidos políticos iban a cambiar. Y él dice, a ver, los partidos no se cambian por ley, ¿sí? Pero si se cambia el sistema de gobierno, los partidos deberán de adaptarse. Y Correcto. ahí es donde podemos buscar la forma en que ellos cambien, ¿no? Modifiquen. Entonces, me parece que va muy a colación con lo que menciona de Dieter Noren de sistema de gobierno, sistemas de partidos y sistema electoral. Correcto. Bueno, la reforma así se plantea en la exposición de motivos, son 7 puntos. Y toca también estos 3 aspectos. Sistema electoral, sistema de partidos no directamente, pero lo afecta, y sistema de gobierno. Yo he venido haciendo algunas manifestaciones al respecto, como autoridad electoral, pues nos han solicitado opinión, y yo les digo, bueno, vamos a empezar primero por la cuestión de la representación política. Lo está trastocando y modificando, no solo en número, no solo en cantidad, sino en la manera en que se traducen los votos a espacios. Y bueno, plantea la reducción en la Cámara de Diputados de 500 a 300 y en la Cámara de Senadores de 128 a 96. También en los congresos locales y también en los ayuntamientos, es decir, se mete en todos los niveles. Segundo, la base es ahora la representación proporcional. Listas en lugar de distritos uninominales, desaparecen los distritos federales y los locales y serían listas para que sea la asignación de espacios, de escaños, conforme a la votación. Son 32 listas, una por cada estado. Ellos en la iniciativa se manifiesta que con ello se evita esto de las circunscripciones, que son 5, y listas plurinominales que no son votadas, aunque sí son votadas, pero no de manera directa.
Y Sí. dice, ahora la gente iría a votar de manera directa por el partido político en cada una de sus entidades. Es decir, Ujú, serían candidatas y candidatos votados, ujú. no de manera uninominal, pero sí a través de listas. Y lo mismo a nivel local, una reducción del número de representación por cada uno de los escaños, de los curules, y ahí sacan una tabla haciendo una eh, comparación de cuánto es la cantidad en población que representan en otros países, Correcto. indicando que en México tenemos muchos Ujú. y que por eso se reduce. Y por último, en relación con esto, pues la otra justificación es con esto se reduce el costo, no electoral, obviamente, sino ahí el costo eh, que se eroga en cuestión de representación política al Correcto. reducir de 500 a 300, de 128 a 96, y en los locales andan una cifra como de 500, me parece, o casi 500 diputaciones locales las que se estarían reduciendo. En el caso de Michoacán, de 40 que se tienen hoy en día, la propuesta establece a 22, es decir, casi la mitad estaría siendo ahí disminuida. Correcto. Y también en cuestión de regidurías. Es la parte de la política, luego se mete a la cuestión también electoral y lo de la elección de autoridades, que también pues, lo plantea de forma novedosa. Novedosa en una iniciativa, aunque ya yo lo había escuchado en foros, a quien yo se lo había escuchado esa forma de elegir autoridades fue a Jaime Cárdenas, al doctor Jaime Cárdenas, cuando se trabó la designación de consejeras y consejeros en el año del 2011, que el Congreso no designaba, y que incluso él interpuso un JDC ante la Sala Superior que derivó en la sentencia de que deberían de designar y si no, lo harían otras instancias y eso derivó en una reforma de cómo designar a las autoridades como la tenemos hoy en día, ¿no? A través de un comité y exámenes y finalmente entrega de quintetas. Correcto. Muy bien. Bueno, muy, muy, muy completo, muy interesante. Está lloviendo la iniciativa, entonces, digamos, uno es eh, la representación, ¿no? Eh, digamos, la iniciativa parte de establecer ciertos objetivos, ¿no? Porque es muy importante fijar los objetivos. Normalmente los sistemas electorales como fórmulas para repartir los votos y para contar los votos y repartir los escaños, eh, de acuerdo con el mismo Dieter Nolen o Giovanni Sartori, tienen ciertos objetivos, ¿no? O asegurar la gobernabilidad o aumentar la representación, o sea, la legitimidad o la eficacia, por ejemplo, o la eficiencia. Hay veces los cuatro objetivos eh, colisionan. Hay que ser verdaderamente un artista o un sabio de los sistemas electorales y del conocimiento del contexto para balancear los cuatro objetivos para un diseñador de sistemas electorales, ¿no? Entonces, eh, balancear el objetivo de aumentar la legitimidad del sistema que está en el discurso que le escuchamos a Pablo Gómez en días pasados. Es decir, dice, hay una crisis de la democracia, hay una crisis de la representación. Muchos textos, ponencias, ensayos parten de esta premisa. El propio Luigi Ferraioli, que citamos tanto con sus tesis sobre el garantismo y los derechos humanos, sostiene que, bueno, uno de los motivos de escribir su tan leída obra, ¿verdad? Derecho y razón o derechos y garantías, la ley del más débil y otras más, que han forjado una nueva generación de juristas con esas ideas en mente, que también representan un pensamiento jurídico crítico con relación a lo que teníamos antes, al formalismo jurídico o al positivismo normativista, no nada más la norma,
sin pensar en los contenidos, nada más las formas sin los contenidos. El propio Ferrajoli eh, sostiene que hay una crisis, no una, varias, crisis de la democracia, crisis social, económica y jurídica. Eh, y entonces el planteamiento es que los sistemas electorales en sentido estricto, que es la fórmula electoral para traducir votos en escaños, como bien dijo Juan Adolfo, persigue determinados objetivos y el diseñador electoral, que ahorita estamos en ese momento de una reflexión crítica sobre lo que tenemos y lo que podemos mejorar, pues por lo menos en el discurso de Pablo Gómez, que es una fuente relevante porque él, junto con otras 2 o 3 personas, diseñaron esta iniciativa eh, que envió el presidente al Congreso, pues dice que lo que hay que mejorar es la legitimidad, o sea, la reforma busca hacer más legítima la, uh, la política, o sea, el sistema electoral en sentido estricto y en sentido amplio, o sea, la arquitectura electoral, el diseño de cómo, de las instituciones electorales, ¿sí? Entonces, dice en el primer objetivo, dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Es un primer objetivo. Dice segundo, erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder. Aquí, para, si entendemos bien, se está asumiendo, presumiendo que las autoridades electorales en algún momento más o menos reciente, eh, probablemente con base en la propia experiencia del presidente López Obrador de 2000 o desde 94 en Tabasco, 2000, 2006, 2012 hasta 2018, considere, como lo ha dicho en varias ocasiones, que las autoridades electorales eh, llegan a bajar al terreno de juego y se mezclan con los jugadores, ¿no? Entonces, y también pueden ayudar a conducir el balón hacia la meta de alguno de los jugadores, eso es lo que se entiende, ¿no? Entonces, supuestamente, o con base en ese argumento, pues se restablece el objetivo, se define de erigir autoridades administrativas imparciales. Luego, 3, garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas sin censura. O sea, habría que ver. 4, construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. Este es uno de los temas interesantes, Juan Adolfo, porque, Antonio, porque, digamos, hay que ver cómo están los amarrados los objetivos, las medidas reformistas con esos objetivos. Entonces, adelantando un poco, diremos que ese objetivo está vinculado con el nuevo sistema electoral en sentido estricto, pues porque estaríamos dejando el sistema de mayoría relativa y de representación proporcional con predominante mayoritario, como se dice, por un sistema de representación pura y simple. Les quiero recomendar en este punto que no dejen de ver uh, eh, un libro que es muy completo y que les recomiendo mucho. Es el Manual para el Diseño de Sistemas Electorales de Idea Internacional. Manual para el Diseño de Sistemas Electorales. Idea Internacional es el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Tuve el gusto, el honor, ¿no?, de ser representante de esa institución en México durante varios años. Y pues es una institución impresionante con sede en Estocolmo, Suecia, que es una red global de pensadores y practicantes sobre los sistemas, sobre la democracia, sistemas político-electorales. Si ustedes entran a la página de Idea Internacional, www.idea.org,
de internacional, van a ver la riqueza de documentos que hay ahí. Y uno de ellos es el manual para el diseño de sistemas electorales. Hay 7 grandes familias de sistemas electorales y hay variantes y combinaciones posibles. Sistema electoral en sentido estricto, ¿no? O sea, cómo traducimos votos en escaños. Entonces, lo que se está planteando es cambiar el sistema electoral en sentido estricto. Este cambio es abandonar la fórmula de mayoría relativa y representación proporcional con predominio del primer principio mayoritario y cambiarlo por el sistema de representación pura y simple. Es además interesante, no lo dice la iniciativa, pero está en ese proyecto de reformista, eh, como lo explicitó Pablo Gómez, que llamó la atención, pues ha llamado la atención, de que la lista no será cerrada. O sea, si la lista que vayamos, nos encontremos en la boleta electoral, nosotros vamos a poder, como votantes, asignarle el número, la prioridad al candidato que queramos votar, ya sea de la lista del partido o de la lista de candidatos independientes. Esto es un cambio muy importante. O sea, al llegar a votar, ¿no? Nosotros en la boleta tendríamos una lista de 5 candidatos por un lado, el partido con sus 3 o con sus 5 candidatos y por la diputación federal de un distrito. Y por el otro lado tendríamos una lista de candidatos independientes. Y nosotros no solamente votaríamos o por la lista de candidatos independientes o por el partido, sino que en el espacio donde esté el partido tendríamos, por ejemplo, el nombre del candidato 1, la candidata 2, el candidato 3 y se entiende que habría paridad. O sea, la mitad serían mujeres y la mitad serían hombres. Eso es un sistema de lista semicerrada eh, eh, con voto preferencial. O sea, que nosotros podemos asignarle el número y eso le transfiere más poder al votante, porque el votante va a poder decidir quién sea su representante. Eso también tiene otro efecto, ¿no? Que aquí es donde hay que echar a andar, digamos, el pensamiento crítico de interrelacionar variables. ¿Qué efectos tendría ese cambio, no, Juan Adolfo, Antonio? Uno de los efectos es transferir más poder al votante, yo creo que sí, ¿no? Dos, ¿qué tanto afectaría la estructura, la organicidad o la unidad de los partidos? No, porque el voto preferencial al transferirle poder al votante puede ser que afecte también, digamos, la consistencia de los partidos políticos. El hacer la lista semicerrada o semiabierta, como quieran, y que el votante pueda cambiar la prioridad, la preferencia, en algunos países ha producido un debilitamiento de los partidos políticos. Al debilitar los partidos políticos, se fortalecen los liderazgos personalistas. Ese es un efecto no deseado o un efecto preocupante del sistema de voto preferencial. ¿Sí? Por ejemplo, si uno voltea a ver Perú, por ejemplo, ¿no? Con ese tipo de sistema, pues los partidos políticos tienen muchos problemas de gobernabilidad porque el gobierno no alcanza a sostenerse en un partido sólido, que también la teoría política y la experiencia comparada indican que, bueno, pues que la idea del sistema de partidos es que sea estable, ¿no? Que haga gobernable, o sea, la gobernabilidad es un objetivo muy importante de los sistemas electorales. No nada más la legitimidad, la gobernabilidad y la eficiencia, o sea, que tampoco sea tan costoso que funcione. Les digo que ese equilibrio no es tan fácil de lograr, ¿no? Pero uno de los efectos previsibles, conforme con la experiencia comparada, es que se debilite a los partidos políticos y se aumente el personalismo político.
lógicamente quienes están en el gobierno y además con una reelección posible, en el caso del Senado, 2 reelecciones, en el caso, una reelección es por 6 años, en el caso de diputados, pues hasta 12 años sumadas, ¿no? Una elección más otras 3, 12 años, podría debilitar a los partidos y, digamos, sí desestructurar la partidocracia, que también es criticable en, si incurre en excesos, pero podríamos también girar hacia una situación de personalismos políticos. O sea, tener presente eso, ¿no? Ahora, sí le transfiere poder al ciudadano, sin duda, ¿no? Pero al mismo tiempo tiende a debilitar los partidos. Entonces, ahí es una decisión estratégica muy, muy importante que, que se habrá de tomar, ¿no? Y lo de los candidatos independientes luce interesante porque la lista de las candidaturas independientes, pues también ofrecería una opción. Pero podría en un extremo llevado o reducido al absurdo, pues tener un Congreso federal o congresos locales con ciudadanos sin partido. O sea que también se corre un riesgo, ¿no? De defragmentar el poder, en la conducción, la gobernabilidad. Ya voy a concluir con este discurso para decir que eh, eh, porque dice construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. Entonces, tener presente de entrada estos elementos, particularmente la teoría comparada internacional con base en la experiencia de muchos casos revisados, estudiados, aporta estas alertas, ¿no? No es fácil el arte, la ciencia de diseñar sistemas electorales y de que ya una vez puestos en operación, aparte hay que ver cómo funcionan, ¿no? Eh, bien, ahí me detengo por el momento. A ver, por favor, Juan Adolfo, adelante. Sí, Sí, gracias, doctor. Yo lo conocía cuando estaba en IDEA, pensé que todavía seguía por allá en los foros de estos de la no, democracia, gracias, no, del IFE y del INE. gracias, estamos en la Escuela Judicial Electoral y Qué bueno, qué muy bueno, qué bueno que contentos. su experiencia la tienen por acá. Gracias. Bueno, a ver, en la cuestión de la representación proporcional, yo en esa parte me parece que es muy novedosa la propuesta. eh, Me parece que incluso va en contra de la situación o del posicionamiento que actualmente tiene el partido ahorita ya mayoritario. Ujú. Y lo plantea, la verdad, yo sí lo veo como muy innovador. Eh, Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en la disminución, porque creo que ahí afecta justamente la representación. No es lo mismo la representación proporcional en 10 que en 20. Pues Correcto. obviamente afecta, ¿no? Pero sí, la representación proporcional me parece que es la mejor traducción de votos a escaños. Sí. Ahora, sí es cierto esta parte de que la representación proporcional se fortalece en los partidos. Y creo que la propuesta lo atiende en el sentido de hacerlo a través de listas estatales. Yo no lo había escuchado antes en algunas otras propuestas. Sí. Me parece que eso lo resuelve para que cada uno represente a su estado. Dos, el hecho de listas abiertas, yo le escuché a Pablo Gómez en otra entrevista que eso dependía de la ley secundaria. Yo creo que ya lo replantearon porque eso obviamente no viene en la iniciativa de reforma constitucional y ahora ya lo manifiesta que serían abiertas. Y también ahí atiende a esta cuestión de darle mayor poder al elector y no cerrarse a los partidos políticos. Es una forma intermedia, ya que pues para la reelección tendrían que acudir al partido político,
pero pues manteniendo este apoyo de la ciudadanía, pues el correcto. partido político los podría colocar y Muy bien, luego ya habría una competencia no solo entre los partidos políticos, sino también entre los candidatos y candidatas de ese mismo partido político para poder correcto. pelear que los voten a ellos y salir de los primeros. Otra cosa que no menciona la iniciativa es parte de la ley secundaria, pero creo que veladamente por ahí lo mencionó. Con esto supongo yo que también estarían acabando coaliciones electorales. Claro, muy Este, buena. irían cada quien por su cuenta en la elección y ya al llegar al Congreso, al llegar al Senado, ahí es donde formarían ahora coaliciones legislativas. Creo que también sería una forma de romper esta inercia que ha habido del asunto de coaligarse y coaligarse electoralmente, que desde mi punto de vista también es necesario. El elector votar por la opción política y ya en la legislatura, en el Congreso, pues llevar a cabo esta alianza legislativa ya eso es otra cuestión. Entonces, yo sí destaco que sí es novedosa, sí eh, eh, Atendible, ¿no? replantea un cambio completo en la representación política en México. No es modificar a un sistema parlamentario, como en otras ocasiones se planteaba de, no, ya mejor que sea semipresidencial o parlamentario. No, Correcto. es simplemente la forma de hacer campaña, de votar y trasladar esos votos a escaños. Yo, la verdad, ya lo he estado revisando, analizando, me parece que atienden bien a ciertas problemáticas y donde no estaría yo de acuerdo es esta de la disminución en número. No me El parece número. que disminuyendo el número para abaratar sea lo conveniente. Por ejemplo, le digo, en los congresos locales en Michoacán, casi a la mitad, Sí, híjole, yo no también en creo, Oaxaca hace 42 a 20, 21. creo que no, porque ahí en esa reducción a quien más afecta son a los partidos minoritarios, a los que menos votos tienen. Actualmente, en lugar de haber dos o tres personas que integran esa bancada, pues se reduce a una sola persona. Creo que ahí es donde yo me detengo y ahí yo no estaría tan de acuerdo en esa parte de la iniciativa. ¿Eh? Correcto. Sí, muy bien, Juan Adolfo. Sí, efectivamente, también parece muy drástica la medida de la reducción. Y digamos, hay dos argumentos fundamentales, ¿no? Que es la proporción demográfica. Eh, es decir, que hay distorsiones, pues hay estados que tienen muchos diputados e incluso bancadas federales, ¿no? Y locales con muchos diputados y otros que tienen muy poco y que no se corresponde ah, con la demografía, de manera que hay una descompensación. Esa yo creo que es atendible, es un argumento que pues diversos analistas habían esgrimido, es un hecho. Y bueno, compensar o corregir esa desfase o desproporción entre la demografía y la representación en los estados, los distritos electorales, yo creo que es atendible, ¿no? Pero también llevar al otro extremo y reducir drásticamente, porque el segundo argumento es el comparativo. Vean cómo diversos países tienen menos proporción, digamos, la proporción es eh, más ajustada, ¿no? A su demografía y hay menos representantes legislativos. Entonces dicen que aún con esa reducción todavía estaríamos por encima de, del promedio, digamos, comparativo de los países que se ocupan para hacer este ejercicio en la iniciativa, ¿no? Pero bueno, muy buena esa, yo creo que es una buena observación. Entonces, tengamos en mente esto, el cambio de sistema electoral en sentido estricto de la fórmula para convertir votos en escaños, la forma como el principio de, del escrutinio de los votos, ¿verdad? Si es por mayoría o por representación proporcional o voto preferencial. Yo le veo una ventaja que se me estaba escapando. Va a reducir el transfugismo, porque quien no pueda o no quiera participar en un partido político lo puede hacer a través de las listas de candidatos independientes. Y alguien que participa en un partido político
y que busca ser candidato, que además es una función fundamental de un partido, la nominación de ciudadanos ciudadanas a las candidaturas para alcanzar la representación, van a estar en la lista. O sea, va a abrir la posibilidad de que los diferentes aspirantes o precandidatos participen en la candidatura. Ahora, esto puede elevar el costo también, ¿eh? Porque hay que ver, un partido va a tener 3 o 4 candidatos, ¿no? Ya no se, va a ser atractivo ni posible o viable, digamos, quizás sí, pero no sería un incentivo el transfugismo. Decir, no me postulaste, me voy de candidato a otro partido. Sino que estarás en la lista. Habrá 3 o 4 candidatos del mismo partido. Y entonces el votante ejercerá su preferencia. Eso es interesante. A mí también me parece un cambio que puede también, digamos, incentivar la competencia hacia adentro de los partidos, redespertarlos como maquinarias, ¿no? De, de agregación de intereses, de debate de los temas públicos, de nominación de buenos candidatos y ponerlos a competir. Eso está, me parece, eso es interesante, ¿no? Y luego, bueno, si no lo hacen bien, ahí está la lista de independientes, o sea, es otro incentivo, ¿no? Para los propios partidos, decir, tengo que hacer mejor mi trabajo, porque si no, viene la lista de candidatos independientes. Entonces, y el votante dice, pues si no lo haces bien, no me presentas una oferta, ¿no? Pues me voy con la lista de independientes, habría que ver quiénes son los independientes, ¿no? Entonces, eh, entonces así. Luego, eh, dejemos ahí esa y luego veamos otra. Dice, conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas bajo el principio de la austeridad republicana, ¿no? O sea, lo que se había planteado en 2014 y que se detuvo por el sistema mixto que tenemos en la arquitectura electoral de distribuir y combinar las facultades de organismos locales y el organismo federal o nacional. Ahora sí dar el paso a crear una sola autoridad nacional electoral, tanto administrativa como judicial, bajo el argumento fundamental, que yo creo que ahí hay un solo argumento, de la austeridad republicana, porque en el cuadro que presenta la iniciativa se, eh, se compara el financiamiento electoral institucional, vamos a decir, del año 2000 al 2020, y también se suma en otro cuadro el presupuesto de los organismos públicos electorales, ¿no? Y, y, y bueno, ese argumento será suficiente, es decir, porque el contraargumento es, por ejemplo, eh, el gasto electoral en total no es ni medio punto porcentual frente al, al presupuesto federal. El presupuesto federal son 6 billones de pesos. El, el presupuesto sumado, todos los gastos en materia electoral, todos los institutos, todos los tribunales, incluso las fiscalías, los partidos, todo no es medio punto porcentual. Y luego si desglosamos, pues una buena parte de ese gasto electoral institucional se va en el Registro Nacional de Electores, ¿no? En la credencial para votar con fotografía, el padrón electoral, la lista nominal, ¿no? Entonces, ¿qué opinión les merece esta propuesta? Es decir, porque, por ejemplo, ahí no hay argumentos, ya sé que me van a decir, bueno, Adolfo, que no, pero, digamos, hay ahí, digamos, una debilidad de la iniciativa, en el sentido de que solo el argumento del costo parece insuficiente, ¿no?
¿Dónde está el argumento del federalismo, por ejemplo? ¿Dónde está el argumento de la garantía doble de la concurrencia de diferentes racionalidades para revisar casos, que también concentrarlos en una sola autoridad puede reducir pues la racionalidad, ¿no? Es decir, eh, dice la iniciativa que los tribunales electorales locales lo dicen, ¿eh? No son relevantes para la decisión judicial y que los organismos públicos locales electorales, los SOPLE, pues se dedican a 4 cosas, ¿no? Y que todas las demás están ya concentradas en el INE. Entonces, a ver, ¿qué opinión les merece, Antonio? Adelante. Hola, buenos días. Gracias, doctor. Yo creo que es un grave error porque se va a perder ese gran esfuerzo de profesionalización del funcionario electoral. Eh, Actualmente hay un trabajo constante, permanente de los institutos y me quiero enfocar en el INE. El INE tiene sus 300 distritos, sus 300 juntas permanentes que hacen una labor constante en la preparación de la elección. Al desaparecer los distritos, entiendo que también desaparecerían estas juntas. Entiendo que este trabajo que se hace de preparación, de recorrido de distancias, de gestión para la instalación de las casillas en la jornada electoral, que no inicia el día que dice que inicia el proceso electoral, que es algo constante. Esto va a ser muy complejo. Ahora, efectivamente, las elecciones a nivel local tienen una complejidad muy diferente de la elección federal. En Guanajuato, en este último proceso, en uno de los municipios más pequeños, pues llevó una gran complejidad, solamente 13 casillas que llevaron a un estudio diferenciado que difícilmente un tribunal que tenga el conocimiento de la legislación federal va a tener la oportunidad de resolver con el cuidado que merece una elección municipal y lo mismo el organismo administrativo. Eso se va a complejizar mucho y nos va a llevar a cometer errores, a dejar de atender con toda propiedad a los electores de municipios pequeños, de municipios de difícil acceso, los cuales necesitan una atención muchas veces específica y especializada. Entonces, por ejemplo, me quiero imaginar el municipio más lejano o más pequeño de Guanajuato, que hasta hace unos años era más fácil llegar ahí por Querétaro. Sí. Eso, y las rutas para llevar el material electoral, etcétera, no son muy sencillas. Tú ves el mapa e imaginas una ruta para la distribución de material. Solamente el instituto que lo ha trabajado, que sabe las particulares, sabe cuáles son las rutas electorales para facilitar el traslado de la información de la documentación electoral, cosa que apenas tendría que empezar a conocer un funcionario o funcionarios que se instalan hasta el proceso electoral y eso va a acarrear varias dificultades. No sé si estoy siendo claro. No, claro, sí, por supuesto, sí. Eh, digamos, precisamente el federalismo electoral, para llamarlo con esta etiqueta más rápidamente, supone el que hay estas particularidades, ¿no? Y esta enorme diversidad, ¿no? Regional y local en el país, lo cual es un hecho, y que, digamos, una doble, un doble orden de competencias, local, lo más cercano posible al lugar donde se da el fenómeno electoral, pues pueda recoger mejor la demanda, ¿no? Y gestionar mejor las elecciones, precisamente porque tenemos un país con esta orografía. De acuerdo, es entendible, sí, cómo no, Antonio. Y aparte me parece que con una lista única estatal, pues
¿A quién engañamos? Todos los candidatos de todos los partidos van a salir de la ciudad de León aquí en Guanajuato. Ajá. Ese es un buen argumento también. Olvidemos de Acámbaro, de San Luis de la Paz, de los municipios pequeños. Estoy hablando de municipios grandes. Olvidemos de los municipios pequeños, ¿no? Incluso los grandes van a dejar de ser representados, de tener una voz en el Congreso estatal y federal. Va a ser muy complejo que haya una verdadera representación. Me queda claro que una vez que un diputado es electo, representa a todo el país, a toda la entidad, etcétera, pero deja de tener el conocimiento de lo que le duele a todas las regiones de una entidad y de todo el país. Parece. Muy bien, esa es buena. Correcto. Gracias. A ver, Juan Adolfo. Sí. Gracias. Muy buen punto, Antonio. Tienes toda la razón. Al necesitar un partido político más cantidad de votos para poder tener más espacios, pues buscará personas de estos centros de población, claro, y dejando sin candidatos o candidatas a zonas con menos número de votantes. Muy buen punto. No, a ver, en esta parte obviamente sí, no comparto y no porque sea autoridad electoral ahorita, sino porque, a ver, dos cosas. Primero, y aquí se ve representado, que eligieron que realizaran la propuesta de reforma al ala dura del gobierno del partido Morena. Pablo Gómez y Horacio Duarte son representantes en el Instituto Electoral desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Pablo Gómez estuvo incluso como representante del PRD en la Cámara de Diputados cuando la primera integración después de del cambio de poder, es decir, cuando Vicente Fox y esa integración del IFE que no se consensó, no se logró el consenso con todas las fuerzas políticas, Pablo Gómez estuvo ahí y ellos no participaron en la integración de esa autoridad electoral que le derivó parte de el asunto de la elección 2006. Desde entonces, Pablo Gómez siempre ha tenido una equivocada definición de lo que es la autoridad electoral. Él siempre lo ha dicho que nada más instalan casillas y cuentan votos y ya, eso es todo. Y no es así. Y siempre en sus menciones, en sus intervenciones, en el Consejo General, estuve también ahí trabajando, pues era echarle que era un monstruo, un elefante, toda esa burocracia, que era mucho, y lo vemos plasmado acá, ¿no? Lo vemos plasmado donde dice, a ver, desaparecen las juntas distritales, error, las juntas distritales hacen labor de revisar el padrón electoral, también hacen labor de tener los centros de monitoreo para los spots de los partidos políticos y la otra, pues, en procesos electorales, la labor que hacen de la organización electoral y ellos definen la instalación de casillas. Pero bueno, que dice que sean temporales, pues no es lo mismo tener el órgano ya establecido y profesionalizado a hacerlos temporales. Y segundo, ahí yo tampoco coincido porque me parece que justo lo que menciona Antonio, el tener una autoridad centralizada, se pierde el conocimiento de toda el territorio nacional. A ver, yo creo que debiera de ser al revés y un poco como está ahorita en nuestro sistema nacional electoral, es decir, tenemos una cabeza que es el INE con 32 institutos, juntas locales y luego los distritales. ¿A qué me refiero? Que debería de la oficina central apoyarse más en los locales, o sea, y hacer de veras énfasis en este federalismo. O sea, creo que en un momento dado, si se quisiera una autoridad y bueno, dice que hay duplicidad, no lo hay, pero si se quisiera mantener una sola autoridad, pues a lo mejor pensar en mantener las locales y evitar ese centralismo. ¿Para qué? Para que las locales, con su experiencia, conocimiento y demás, puedan apoyar a las elecciones que serían coincidentes, porque también ahí se plantea que ahora sí forzosamente deberían de ser coincidentes todas, ya no tener estas elecciones entre un periodo y otro, y también poder realizar tareas locales. ¿Qué hacemos acá en Michoacán, además de las elecciones?
pues actualmente se están haciendo consultas indígenas, se están realizando conforme a la ley de mecanismos de participación, la promoción de observatorios de participación ciudadana, están establecidos mecanismos de participación que en cuanto se reactiven la autoridad electoral los tiene que realizar. Y tengo conocimiento, el domingo pasado en la Ciudad de México hubo votación de presupuesto participativo. Así es. En Nuevo León, en algún momento votaron por la cuestión de parquímetros. O sea, toda esa parte local y toda esa implementación de la democracia participativa y de democracia incluyente, me parece que le corresponde a los órganos locales, a las instancias locales, haciendo también uso de pues nuestro federalismo. Ahí, yo nada más por último, creo que nuestros gobernantes cada vez piensan más de manera centralista y centralista y centralista. Y ahí sí, el conocimiento por parte de estas personas de lo que el trabajo que se hace a nivel local, pues obviamente no lo comparto y creo que ahí sí hay un error. Gracias. Sí, y además otra cosa que sí está en la iniciativa, que es la temporalidad del servicio profesional se vendría abajo prácticamente porque no sería permanente el servicio electoral. Esa sí es preocupante y eso hizo reaccionar antier muy fuerte a los expresidentes del IFE-INE, ¿no? Que conocen muy bien el sistema y pues son personas de una relevancia pública, su trayectoria y experiencia. Digamos, sí es, a mí también veo con, decir, pues con optimismo, ¿no? Con buenos ojos el que sí mejoremos la representación política y la calidad de la democracia. Esa me parece muy preocupante, que es que no fuera permanente el servicio electoral, es decir, sino que volviéramos a que solamente para la época de las elecciones se integraran los organismos electorales. Me parece descabellado, o sea, sí me parece muy, muy riesgoso. Pero, gracias. A ver, Araceli, y luego volvemos con Antonio. Por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Primero, doctor, quiero decirle que temprano me cuesta trabajo prender mi cámara porque ando con las niñas a todo lo que da. Tengo 2 niñas chiquitas y me da un poco de pena tener mi cámara apagada, pero ando corriendo y preparándolas y Claro. bueno, de antemano una disculpa, pero siempre estoy conectada y estoy pendiente de todo lo que se comenta. Evidentemente, bueno, estoy de acuerdo con lo que han planteado mis compañeros, Antonio, Juan Adolfo, somos compañeritos acá en Michoacán. Sí. Y de pronto pienso un poco qué tan objetiva es nuestra opinión siendo parte de los órganos electorales. Y pienso en esas primeras clases que tuvimos la semana pasada, cuando decía, hay que pensar, para tener el pensamiento crítico, tienes que pensar cómo piensas. Y claramente todos los que formamos parte de los órganos electorales, yo de antemano manifiesto que soy parte del órgano electoral y creo en el INE, yo creo que las elecciones son reales, creo que el sistema está funcionando y me parece que vamos en una etapa muy avanzada ya de este proceso de consolidación democrática, que todavía no la hemos consolidado, pero creo que vamos bien. Y creo que la reforma de 2014 ayudó en muchos sentidos para fortalecer la integración de los órganos electorales. Sin embargo, también no dejo de pensar en esta parte de piensa cómo piensas y cómo todo lo entorno en el que estamos, toda la mayoría pensamos igual, ¿no? Te juntas en foros de pronto con compañeros del ámbito electoral y pensamos igual, porque seguramente no nos sentimos identificados con estos argumentos que duelen a quienes no se identifican con pues con este sistema que hoy tenemos y que piensan en el fraude del 88 y que piensan en el fraude del 2006 y de pronto ven a los órganos electorales, no los ven con la objetividad o incluso yo me atrevo a decir con el cariño con el que nosotros les vemos. Entonces,
tratando de pensar inicialmente o de entender el argumento de quienes están planteando esta propuesta, lo primero que veo en esta iniciativa es que no se argumenta con claridad si efectivamente va a haber un ahorro desapareciendo los institutos electorales locales. Lo que hay es una lista donde aparecen las cantidades que gastan los órganos electorales locales, pero no se precisa o no se deja claro por qué es que se va a tener el ahorro. De pronto, quienes están presentando la reforma manifiestan pues que va a haber tal cantidad de ahorro y en ese ahorro pues suman todo lo que hoy gastan los soples, pero no dicen, por ejemplo, o no queda claro, cuánto va a gastar este nuevo órgano electoral en todos los trabajos que se están haciendo desde las entidades federativas, ya lo decía mi compañero Juan Adolfo, desde el Instituto Electoral de Michoacán, por ejemplo, hoy se tienen que hacer más de 800 asambleas para constitución de partidos políticos locales. Estamos constantemente haciendo consultas indígenas, nada más el año pasado tuvimos 11, 12 consultas indígenas. Y bueno, tenemos todo el tema de los mecanismos de participación ciudadana, tenemos el trabajo con los observatorios, hay 113 municipios en el estado de Michoacán. Hay una serie de actividades que además me parece que es importante tener presente que la integración de los institutos electorales llega a ser distinta en las entidades federativas. En el estado de Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, tenemos órganos o estructuras para atender a las comunidades indígenas. Y hay estados como Querétaro tal vez, o algunos otros estados que no tienen un área destinada para el tema indígena, si tienen al contrario un área de atención de relaciones internacionales, ¿no? La estructura de los órganos electorales locales obedece a las necesidades que se tienen en las entidades federativas y desde este punto de vista me parece complejo pensar que una política pública, una determinación o una sola regla pudiese aplicar en contextos tan complejos o en un país tan pluricultural, ¿no? Donde una regla que aplicas en Sinaloa seguramente no va a funcionar de la misma manera en el sur del país. Y por otro lado, también me parece que el caso del aumento de los órganos desconcentrados, perdón, de los institutos electorales locales, pues en el presupuesto de los institutos electorales están las prerrogativas de los partidos políticos. Y esto representa un aumento ya de cajón año con año porque el presupuesto de los partidos políticos aumenta de acuerdo a la UMA de cada año. Entonces, en el caso, ya lo decía usted hace un momento, el presupuesto del INE, solamente el presupuesto del INE sin las prerrogativas de los partidos políticos, representa el 0.19% del presupuesto nacional, 0.19%, y las prerrogativas de los partidos políticos a nivel nacional es el 0.27%. Entonces, ¿qué tan cara es nuestra democracia? Me parece que pues después de la reforma de 2014 y creo que no hay mayor prueba de la efectividad de esta estructura que hoy tenemos que el hecho de que el órgano, bueno, pues el gobierno no ha podido meter mano propiamente a la estructura de los órganos electorales. Me parece que hoy más que nunca están fortalecidos. Sí queda la crítica, podemos decirlo así, del nombramiento de los órganos, pues en este caso el INE, vamos a decirlo, porque los institutos electorales locales, los órganos directivos o los consejeros, las consejeras son nombrados por las consejerías del INE. Y esto le quita un peso político bien fuerte a las estructuras en los estados, porque hasta antes de la reforma de 2014 eran 5 consejerías y eran nombradas por el Congreso local. Y esto ya de entrada sí tenía una carga importante, un peso de posibilidades de injerencia de fuerzas políticas al interior del órgano local. Hoy no, ¿no? Hoy sí puedo decir que las consejerías electorales no se sienten comprometidas con fuerzas políticas, habrá casos especiales también, hay que decirlo, pero creo que se avanzó mucho en ese sentido y el tema de que sean colegiados pues hace
más difícil que se puedan cooptar. Y creo que en el caso del INE, ciertamente es una forma, podríamos decirlo, no sé si la palabra correcta es partidocrática no lo sé, porque al final se nombran en el Congreso del Estado, pero se traduce este nombramiento que tiene, digamos, se habla de cuotas partidistas, lo voy a decir así, pero los requisitos de estos consejeros nacionales, que yo puedo decir consejeros y consejeras nacionales que tienen un alto perfil, un primer requisito, pues, o un primer elemento es que no tengan alguna afiliación partidista. Hay intervención, por ejemplo, del Colegio de México en un examen de conocimientos y además estas personas son evaluadas a nivel nacional, ¿no? El último proceso todos lo conocimos, los últimos procesos de nombramiento los hemos conocido porque son procesos de nombramiento públicos abiertos en entrevistas públicas donde 500 cabezas al final terminan nombrando personas que representan un equilibrio de fuerzas. Si lo podemos, si nos quedamos en el tema de que son nombrados por cuotas partidistas, al final es un equilibrio de fuerzas y esto no necesariamente implica o significa que las personas que son nombradas respondan a las necesidades de estas fuerzas políticas, porque no son partidistas. El sistema lleva a esa forma de nombramiento, pero los perfiles que llegan también por ellos mismos son cuidados para que no sean personas afiliadas a los partidos políticos o con historia partidista, y esto me parece que ha venido garantizando una integración buena, y mejor prueba no puede haber que el hecho de que hoy el presidente de la República pues esté enojado porque no ha podido trastocar el órgano local, y el hecho de que se quisiera llevarlos a una elección, que el sistema de votar a las consejerías y a los magistrados, magistradas, pudiera no ser malo, ¿no? El tema es cómo los están postulando, ¿no? O sea, el hecho de que el presidente de la República no ponga una lista de 20 personas, híjole, creo que esa parte ya es como compleja, ¿no? Una parte el presidente de la República, una parte el Congreso y otra parte el Poder Judicial. Pues siento que no es el momento porque no tenemos una democracia consolidada y le estaríamos moviendo, poniendo en riesgo pues nuestra estabilidad democrática. Disculpen haber abusado del uso de la voz. No, está muy bien, porque ese es el siguiente punto, ¿no? Que elegir mediante voto secreto directo universal a las máximas electorales administrativas y jurisdiccionales por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión. Y serían 20, 20 y 20 propuestas de Ejecutivo, Legislativo y Judicial para consejerías y 10, 10 y 10 para el Tribunal Electoral. Se entendería que si los tribunales electorales locales son sustituidos por salas electorales locales del Tribunal Electoral Federal, tendría que pasar otro tanto, ¿no? Para integrar las salas estatales. Entonces, yo recuerdo, ahí no lo tengo muy afinado, lo estoy investigando, pero creo que en la primera etapa del gobierno de Evo Morales en Bolivia, es el único caso en donde se estableció este modelo de elección popular de los integrantes del Tribunal Superior Electoral de Bolivia, que organiza las elecciones y resuelve los conflictos electorales, hace las dos funciones. Y fue modificado porque no dio resultado. Creo que documentar este registro sería muy importante, lo estoy investigando. Porque lo que pasó fue que, claro, hubo primero un desorden ante la falta de tradición, costumbre para poder llevar a cabo un procedimiento de esa naturaleza. Y segundo, el presidente terminó por meterse y a orientar de manera muy ostensible a los principales candidatos a integrar el Tribunal Plurinacional, se llama, electoral de
de Bolivia. Lo que sí lograron fue, digamos, este es otro criterio que aquí no está, que hubiera por lo menos uno de los integrantes del Tribunal Superior Electoral de Bolivia fuera representante de una etnia indígena, porque el tema de Bolivia también es muy específico, muy singular. O sea, en Bolivia la mayoría de la población es aymara, ¿no? Y hay dos grandes etnias indígenas, aparte de las no indígenas, pero curiosamente es el único país, pues, aparte de Guatemala, en que una mayoría eh, indígena está presente en el país. O sea, en Bolivia el 60% de la población es indígena de dos etnias. Y, y por eso se correspondió la integración del Tribunal Superior uh, multinacional, como dije, plurinacional, ¿no? Electoral, ¿sí? Entonces, bueno, pero ya no es así. Yo creo que es para aprender esa lección. El caso de Bolivia, si no me falla la memoria, es el único caso en que se ensayó esta fórmula y no resultó. Bien, entonces, bueno, muchas gracias, Araceli. Entonces, creo que nos había pedido Antonio la palabra otra vez. Sí, por favor, Antonio, adelante. Ya es prácticamente la última de los objetivos. Ya hemos hablado de varias, de la representación, del tema de los partidos, de la arquitectura electoral, digamos, de cómo nombrar, sistema de nombramiento de consejerías y magistraturas, ¿no? Y, a ver, adelante, por favor, Antonio. Gracias. Voy a tratar de ser breve a ver si lo logro. También me parece que esta reforma va a afectar a las dinámicas que ya tiene cada entidad. Y yo me quiero centrar en Guanajuato. Guanajuato, acabamos ya con vista al siguiente proceso, ha trabajado el Tribunal Estatal, el Congreso, el organismo público local electoral en facilitar o promover la representación de las organizaciones de migrantes en el Congreso. Claro, también, sí. Eso va a quedar en el limbo porque tenemos que hacer muchas cosas antes que parece que ahora son prioritarias. Yo no sé si nos dé tiempo, si alguien tenga la atención de darle continuidad a esa política, por ejemplo. Definitivamente todavía tenemos pendientes respecto de las comunidades indígenas en Guanajuato. Tenemos pendientes. ¿Quién se va a ocupar de ellos? Y van a estar muy ocupados en rehacer el entramado administrativo y jurisdiccional electoral. Me parece que eso va a quedar en el limbo y va a ser difícil que por lo pronto esto que ya las comunidades indígenas y las asociaciones migrantes que ya lo ven como una realidad, quizás no sea así. Y no hablemos de la paridad, tenemos que evaluar nuestras medidas de paridad que aplicamos en el proceso electoral pasado para perfeccionarlas. Me parece que todavía hay mucho que avanzar ahí. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál va a ser esa la prioridad? La atención también a las muchas demandas de las organizaciones de la diversidad sexual, que ya hay algún avance en lo federal, pero también necesitamos que eso se refleje en lo local y cada entidad tiene una manera de entenderlo, de aprovechar la dinámica para hacerlo realidad. Pues va a ser volver a empezar, o quizás va a ser una política nacional que no necesariamente, por ejemplo, las comunidades indígenas no tienen la misma representatividad, peso en Michoacán que en Guanajuato, por más que seamos vecinos. Hay otra dinámica y que tiene que tener sus particularidades dependiendo de la entidad. Va a ser una entidad nacional la que va a hacer los ajustes, me parece muy complejo. Las comunidades migrantes, pues en Guanajuato son mucho más fuertes que en otras entidades, por eso es que nos está ocupando ahorita. Va a una entidad única nacional poder dar esa visión particular, me parece que es muy difícil y aparte creo que no sería una prioridad. Y bueno, lo comentaba ahorita Araceli, que el Poder Ejecutivo dé una lista para la elección del nuevo Instituto Electoral, pues creo que tiene esa lista de 20 del Ejecutivo una gran prioridad sobre las otras dos listas. No me extrañaría que todos salieran de ahí.
Habría un desequilibrio también ahí, ¿no? Además, se ha argumentado que al tener una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, así sea una mayoría absoluta o una mayoría simple, según el caso, digamos, tendría una doble influencia. Dice Pablo Gómez, ¿qué lista no está sesgada? Se los dijo en tercer grado. Cuando le dijeron, oye, pero esa lista va a estar sesgada, dijo, todas las listas tienen un sesgo. Es un gran parlamentario Pablo Gómez. Yo advertí cómo les ganó el debate él solito a 7 super líderes de comunicación. Bueno, a Raimundo Rivapalacio lo dejó prácticamente callado, ¿no? Y y bueno, o sea, hay que considerar, pero más allá de la elocuencia y de algunas expresiones muy contundentes, sí es para hacer un escrutinio con base en el análisis crítico, precisamente. Y esto llama a revisar detalladamente esos enunciados de la iniciativa, a considerar elementos que no están contemplados, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho esta observación que hace Araceli. Sí, hay una enunciado, una proposición de que eliminando ahorramos. ¿Y quién garantiza que el órgano que subsista va a mantener el ahorro? O sea, la solución B podría también ser muy costosa, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, ¿no? Y la interrelación de variables también es importante, ¿no? Para un análisis crítico. Por ejemplo, la estaba yo buscando, pero ya no la encontré, está un poquito larga la iniciativa. Hay una parte de la iniciativa en donde se dice sobre el voto electrónico, ¿no? Entonces, porque alguien podría sostener, bueno, si vamos a ir mutando o transitando del voto tradicional al voto electrónico, entonces podemos reducir el costo, porque el voto electrónico, tanto, vamos, si la urna electrónica o bien el voto por correo electrónico propiamente, pudiera, digamos, reducir costos en el largo plazo, ¿no? Y esta sería una variable que considerar, porque también la pregunta es qué tanto impactaría en la organización institucional electoral. ¿Se requerirían menos personas si hubiera urnas electrónicas? O sea, ¿funcionariado, servicio profesional o no? ¿O cómo haríamos esa transición? Aquí dice voto electrónico. Propone aprovechar las tecnologías de la comunicación para facilitar la participación ciudadana y las consultas populares. Tenemos un débil asidero legal para recibir votos de manera digital. En la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México y Jalisco se han celebrado elecciones y consultas de esa forma. Antes de implementar una votación totalmente electrónica, se deberán ensayar tanto diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autentificación y encriptación. Modelos híbridos que combinen testigos documentales con tecnologías de la información y comunicación, hasta lograr mecanismos que brinden certeza a la ciudadanía en el respeto y conteo de cada uno de los votos. O sea, no queda claro, ¿no? En este sentido, se eleva a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto y con ello hacer más eficaz y asequible el ejercicio de este derecho. O sea, estoy entendiendo que elevarlo a rango constitucional está muy bien, lo hemos planteado, no solo para la organización de las elecciones, sino para la resolución de los conflictos, o sea, el juicio en línea, la justicia electoral digital, como le llamamos, ¿no? Y, sin embargo, digamos, parecería que se quedaría a la ley y a un plan, así es como lo hizo Brasil, un plan estratégico a 10 años. Brasil lo hizo entre 1995 y 2005, de tecnificarnos, es decir, digitalizar todas las elecciones en un país subcontinente enorme que tiene pues más población y padrón electoral que México, pero en donde había un problema muy serio de fraudes regionales y locales municipales, y poner las urnas fue electrónicas fue una solución para el fraude. Nosotros no tenemos ese problema. A nivel de la operación de las casillas lo hemos remontado. Aquí entonces, por otra parte está el sistema electoral. Probablemente con este modelo
si cambia el modelo del sistema de fórmula electoral a este sistema de listas, pudiera facilitarse el uso de la urna electrónica. Por ejemplo, en Brasil, la urna electrónica lo que tiene es el color del partido y el número. Se vota por número de candidato. Entonces eso facilita, porque la persona llega, está en la pantalla y toca con el dedo el símbolo del partido y apunta el número del candidato. Y ya. Entonces, tiene ese sistema híbrido porque como en el cajero automático del banco, el recibo cae en una urna. O sea que si alguien tiene alguna duda, se pueden contar, revisar, hacer el escrutinio manual, pues sobre esos testigos en papel, ¿no? Les ha dado resultados. O sea, los brasileños resolvieron un problema muy serio que tenían por los cacicazgos regionales, los hombres fuertes y todo, que manipulaban mucho las elecciones antes de 95 y lo lograron, ¿no? O sea, no es tan fácil dependiendo el sistema electoral correspondiente, ¿no? Bien, correcto. Otra idea que está allí latiendo es, lo ha planteado, digamos, Va por México, de que hubiera el sistema PASO. El sistema PASO que se ha implementado en Uruguay y en Argentina, que es las primarias simultáneas y obligatorias. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO. Que es elegir a los candidatos en una sola jornada, todos los partidos obligatoriamente. Dice Pablo Gómez, esto hay que revisarlo, que en Argentina, y yo creo que también en Uruguay lo han flexibilizado, pero en Argentina lo siguen haciendo, dice que eso es posible por el sistema electoral en sentido estricto, porque como todas son elecciones, el único principio que aplica en Argentina es el principio mayoritario, ¿sí? Entonces se facilita ese sistema, porque el que es candidato y entonces va a las constitucionales, ¿no? Aparte, otro problema, aquí tendríamos el costo, porque tendríamos que hacer una elección primero hacia adentro de los partidos, que organizaría la autoridad electoral con padrón abierto. O sea, una persona podría llegar el mismo día y decir, a ver, yo, digamos, estoy afiliado a un partido, pero no necesariamente voto por el candidato de mi partido, también puedo votar por otro, o alguien que no sea de ningún partido puede llegar y votar. Es decir, a padrón abierto, no es con el padrón de militantes de cada partido, que cada porción de militantes de un partido vaya a votar por el candidato, ¿no? Por seleccionar en la interna al candidato de su partido. Ese sistema lo está planteando Va por México, que el mismo día tengan lugar obligatoriamente las elecciones internas de los partidos de todos para elegir candidatos. O sea, tiene una ventaja, también evita el transfugismo, también tiende a arraigar más a los candidatos porque estos tienen que ser conocidos por la militancia, no pueden llegar tránsfugas ni outsiders a, digamos, imponerse a los militantes que vinieron haciendo trabajo durante años en el partido. Ese es otro aspecto. ¿Qué efectos puede tener una medida así sobre la organización y la consistencia partidaria, ¿no? Bien, entonces, bueno, son ejemplos, a final de cuentas, para efectos de nuestro diplomado, de cómo pensar analítica y críticamente, ¿no? Pues que todos lo hacemos, ¿no? ¿Sí, no? Pero lo hay que hacer con orden y poner como objeto de estudio nuestros propios pensamientos, para decir, a ver, ¿cómo lo estamos pensando? Lo pensamos con un sistema de fortalezas, una metodología de fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad. Entonces hay que hacer una tablita, hay que poner
las fortalezas, las debilidades y dónde están las posibilidades. Pero no es nada más un ejercicio de gimnasia mental libre, lo cual también puede ser recomendable en un segmento, ¿no?, en una parte del ejercicio, pero sí con información estadística, con opiniones, con testimonios, ¿no?, lo que hacemos, pues las personas que profesionalmente nos dedicamos a una actividad como esta en la materia electoral, que es estar investigando, estar estudiando, estar procesando información y sí, digamos, aclarar muy bien el objeto de estudio, la pretensión. Fíjense que batallamos mucho eh, a nivel de los doctorados y las maestrías, donde estamos involucrados diversos profesores, seguramente ustedes también, en ayudar a que quede clara cuál es la pretensión para las tesis, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son los argumentos, las evidencias y las pruebas para respaldar la pretensión. Porque en esta lógica proposicional de decir, esta es mi proposición, y con esta que le voy a decir al organismo electoral, a la autoridad electoral, administrativo jurisdiccional o a un jurado de un examen profesional, la cosa es tener clara la pretensión, también llamada hipótesis, para luego construir la argumentación con el respaldo de las pruebas y evidencias para apoyar esa pretensión. Eso nos cuesta mucho trabajo. Entonces, hacer una práctica y un ensayo y error sobre esa técnica, creo que nos ayudará mucho a mejorar nuestra capacidad analítica y argumentativa. Muy bien, pues ahí me detengo. Creo que estamos llegando al final de la sesión. No estoy seguro de que nos vayamos a encontrar más adelante, pero si no, pues les quiero decir que he disfrutado muchísimo estas sesiones en este diplomado y que también me ha servido mucho para poder enriquecer la forma como lo podemos desplegar en ediciones posteriores en los módulos que a mí me corresponde conducir, y también al coordinador del diplomado, pues acreditarle y hacerle algunas sugerencias para que lo podamos mejorar todavía más, ¿verdad? Entonces, así quedamos. Bien, si nos encontramos, pues qué bueno. Es decir, ahí estaremos. Gracias, por lo tanto, que estén muy bien para servirles. Norma, Dulce, Mari, Araceli, Antonio, y ya sabemos que nos tocó como un puente, ¿verdad? Entre ayer y hoy, pero ustedes han estado aquí muy, muy atentos, muy pendientes, y también es de reconocérselos. Así que gracias. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias por todo y extraordinarias clases también. Muchas gracias, Araceli, muy amable. Cuídense mucho y Muchas estoy para felicidades. servirles. Bye, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.